El viento del desierto no avisa cuando llega. Entra por las grietas de la madera, levanta el polvo del patio y sacude las ramas del mezquite como si quisiera arrancarlas de raíz. Y fue con ese viento que ella llegó, una tarde de octubre, en que el sol todavía quemaba, pero las sombras ya olían a invierno. Esperanza caminaba por el camino de tierra desde hacía 2 días. Los pies descalzos conocían cada piedra, cada raíz, cada tramo donde la tierra cambia de color y anuncia que el agua está cerca o lejos. Era mujer apache, de esos que el mundo moderno había empujado hacia los márgenes, hacia los cerros sin nombre, hacia los caminos que los mapas no dibujan, porque nadie considera importante lo que pasa por ahí. Tenía 24 años, aunque su cuerpo cargaba más peso del que esos años deberían permitir. Y cargaba también otra cosa, más visible para cualquier ojo que se tomara el tiempo de mirar. Un vientre grande y redondo que se movía con vida propia, que empujaba hacia afuera como queriendo llegar al mundo antes de que el mundo estuviera listo para recibirlo. En la manta doblada sobre el hombro llevaba lo poco que tenía: unas hierbas atadas con fibra de yuca, un cuchillo pequeño de mango de hueso que había sido de su abuela, y un trozo de tela bordada con los colores que su madre le había enseñado a tejer cuando era niña, antes de que todo se deshiciera. No llevaba dinero porque nunca había tenido. No llevaba documentos porque nadie le había dado. Llevaba el conocimiento que se hereda sin papel, sin escuela, sin permiso de nadie. El de las plantas que curan, el de las manos que saben dónde duele sin que el enfermo tenga que decirlo, y el de los partos que se atienden en silencio y terminan en vida cuando las manos que ayudan saben lo que hacen. El rancho apareció al doblar una loma pelona, rodeado de nopales que nadie había podado en meses. La cerca de piedra estaba a medias caída en un tramo. El corral tenía 2 vacas flacas y un caballo viejo que la miró sin moverse, como si ya no le quedaran fuerzas ni para la curiosidad. La casa era de adobe, con el techo de teja despostillado y una ventana tapada con un costal, porque el vidrio se había roto y nadie lo había repuesto. No era rancho rico. Era rancho que había conocido mejores tiempos y los estaba olvidando despacio. Esperanza se detuvo antes de la cerca. Escuchó. Había un sonido que venía de adentro. No era llanto exactamente. Era algo más oscuro, un quejido bajo y continuo, como el de alguien que ya cansó de pedir ayuda y ahora solo emite sonido porque el cuerpo no sabe hacer otra cosa. Luego vio al hombre. Estaba sentado en el escalón de la entrada, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Grande, de espaldas anchas que en otro momento habrían comunicado fuerza, pero que ahora solo comunicaban cansancio. Tenía el sombrero tirado en el suelo a un lado, como si ni siquiera hubiera tenido energía para colgarlo. La camisa de trabajo estaba sucia de tierra y de algo más oscuro que Esperanza reconoció como sangre seca, no de herida grave, sino de las que se hacen sin darse cuenta cuando las manos trabajan solas, mientras la cabeza está en otro lugar. El hombre levantó la vista cuando escuchó sus pasos en la tierra. La miró de arriba abajo con los ojos entrecerrados del sol. Y en su mirada había desconfianza. Eso era lo primero. Pero debajo había algo que Esperanza conocía bien, porque lo había visto muchas veces en su propia gente. El agotamiento de quien lleva demasiado tiempo solo con un peso que no puede soltar. Ella no habló primero. Se quedó parada del otro lado de la cerca rota, dejando que el hombre la mirara, dejando que sus ojos pasaran por ella, por el vientre, por la manta al hombro, por los pies sin guaraches en el camino polvoriento. Era un ritual que conocía. El mundo juzga antes de escuchar, y era mejor dejar que terminara de juzgar antes de abrir la boca. Fue él quien habló, con voz ronca de hombre que no ha conversado con nadie en días. Dijo que el rancho no tenía trabajo y que no podía darle nada. Esperanza asintió despacio y le preguntó si podía tomar agua del pozo antes de seguir camino. Y el hombre señaló con la cabeza hacia un lado del patio sin decir más. Ella pasó por la cerca rota con cuidado, caminó hasta el pozo,
Sacó el cubo y bebió despacio, sin prisa, con la calma de quien sabe que el agua es sagrada y no se desperdicia. Mientras bebía, el quejido de adentro volvió, más fuerte esta vez, con un hilo de urgencia que le recorrió la espalda. Se limpió la boca y se volteó hacia el hombre. Le preguntó cuántos días llevaba el niño con esa fiebre. El hombre la miró fijo. Le preguntó cómo sabía que era fiebre. Ella le dijo que el llanto de un niño con fiebre tiene un sonido distinto al de un niño con hambre o con miedo, que ese era sonido de fiebre alta, de las que duelen en los huesos. Hubo un silencio largo. El viento movió el polvo entre los dos. El hombre se llamaba Aurelio. Tenía 38 años, aunque parecía más. Había nacido en ese rancho, se había casado en ese rancho, había enterrado a su mujer en ese rancho hacía 9 meses, cuando una hemorragia que nadie supo detener a tiempo se la llevó 2 días después de dar a luz. El niño había sobrevivido, se llamaba Félix, tenía 9 meses de vida y llevaba 3 días ardiendo con una fiebre que Aurelio no sabía cómo bajar. El médico del pueblo quedaba a 6 horas de camino y el caballo viejo no aguantaba ese trayecto. El vecino más cercano estaba a 4 kilómetros, y Aurelio estaba solo, con un bebé enfermo en los brazos y las manos enormes de ranchero que no sabían hacer lo que ese momento pedía. Esperanza escuchó todo esto sin interrumpir. Luego dijo, sí, con la voz tranquila de quien no está pidiendo permiso sino explicando lo que va a hacer. Si el Señor me deja quedarme, puedo ayudar a su hijo. Aurelio la miró. Miró el vientre. Miró la manta. Miró los pies descalzos y las manos que sostenían el cubo del pozo con seguridad, sin temblor, como manos acostumbradas a hacer cosas difíciles. Le preguntó de dónde venía. Ella le dijo la verdad. Le dijo que era apache, que venía del norte, que su comunidad había sido dispersada hace 2 inviernos por un conflicto de tierras que los dejó sin el cerro que era de ellos desde antes de que existieran los papeles que deciden de quién es la tierra. Le dijo que había caminado mucho, que no tenía a dónde ir todavía, pero que a dónde ir era problema de mañana. El problema de ahora era el niño. Aurelio tardó. Se podía ver la lucha en su cara, pues entre el instinto de cerrar la puerta y el peso de saber que solo no podía más. Al final se hizo a un lado y le indicó que entrara. Lo que Esperanza encontró adentro confirmó lo que el exterior ya anunciaba. La cocina tenía trastos sucios apilados. El fogón de leña estaba frío. Había un rebozo tirado en el piso que en otro tiempo había sido de colores vivos y ahora estaba desteñido de uso y de tristeza. Y en el cuarto del fondo, en una cuna de madera torcida, estaba Félix. El niño era pequeño para su edad, con la piel de un moreno caliente que en ese momento brillaba con el sudor de la fiebre. Respiraba rápido, y la respiración tenía ese sonido húmedo que a Esperanza le apretó algo en el pecho. Pasó la mano por su frente sin tocarlo todavía, sintiendo el calor desde cerca. Luego lo tocó con la palma entera y cerró los ojos un momento. Abrió la manta y sacó las hierbas. Le pidió a Aurelio agua limpia, la más limpia que tuviera, y una tela que pudiera mojar. Le dijo qué hierbas necesitaba hervir y cuáles debía frotar en el pecho del niño sin cocinar. Le habló con instrucciones claras y cortas, sin adornos, porque en ese momento no había tiempo para explicaciones largas. Y Aurelio, que era hombre acostumbrado a recibir órdenes solo del clima y de la tierra, la siguió sin discutir, porque reconoció en la voz de esa mujer algo que no sabía nombrar pero que su cuerpo entendió como autoridad legítima. En una hora, la cocina olía a plantas. El copal que Esperanza encendió en un trozo de barro no era superstición, era práctica. Era el humo que limpia el aire de un cuarto cerrado donde el enfermo lleva días respirando el mismo aire. Aurelio lo miró con desconfianza al principio, pero no dijo nada. El niño fue calmándose despacio, como agua que deja de hervir cuando le bajas el fuego. No de golpe, sino poco a poco, suspiro por suspiro. A medianoche, Félix dormía. No curado todavía,
pero estable. La respiración más lenta, la piel menos ardiente. Aurelio estaba sentado en una silla junto a la cuna, con los brazos sobre las rodillas, mirando al hijo dormir con la expresión de quien ha estado a punto de perder algo y todavía no termina de creer que no lo perdió. Esperanza estaba en la cocina, sentada en el piso con la espalda contra la pared, con los ojos cerrados. No dormía. Descansaba de esa manera que aprendió de su abuela, que decía que el cuerpo y el espíritu necesitan momentos distintos para recuperarse y que confundirlos era el error de la gente que nunca para. Aurelio apareció en la puerta de la cocina y se quedó parado ahí un momento antes de hablar. Le dijo que el cuarto del fondo tenía un catre, que podía quedarse esa noche. Esperanza abrió los ojos y lo miró. Le preguntó si quería que se fuera de mañana. Aurelio no contestó de inmediato. Miró el fogón que ella había encendido y que seguía dando calor. Miró los trastos que ella había lavado sin que nadie se lo pidiera. Miró la cocina que olía a algo vivo por primera vez en meses. Dijo que de eso hablaban en la mañana. Y esa fue la primera noche que Félix durmió sin despertar, llorando, desde que empezó la fiebre. Aurelio lo supo porque él tampoco durmió. Estuvo escuchando la respiración del hijo cada hora, y cada hora estaba bien. La mañana llegó con el primer gallo del corral vecino, que se escuchaba lejos pero claro en el silencio del desierto. Esperanza ya estaba en pie cuando Aurelio salió de su cuarto. Había agua caliente en el fogón, y olía a hierba santa y a café de olla hecho con lo poco que encontró en la alacena. Aurelio se sentó a la mesa sin decir nada y aceptó el tarro que ella le puso enfrente. Fueron las palabras más honestas que dos desconocidos pueden decirse en una primera mañana. Él habló de lo que tenía, que era poco: el rancho, el ganado flaco, una milpa pequeña que necesitaba trabajo, y un hijo que necesitaba cuidado que él no sabía dar. Habló sin vergüenza y sin orgullo, con la honestidad de quien ya tocó fondo y descubrió que el fondo no es el fin, sino el lugar desde donde se empieza a subir. Esperanza habló de lo que sabía hacer, que era mucho: las plantas y sus usos, en el parto propio que tendría en semanas y que sabía cómo atender si era necesario, la cocina de monte y de rancho, el tejido, el cuidado de animales con métodos que su gente usaba desde antes de que existieran las veterinarias. Habló también de lo que no tenía: papeles, familia cercana, un lugar a donde ir cuando saliera de ahí. No pidió salario, pidió techo, comida y el derecho de quedarse mientras fuera útil. Y agregó, mirándolo a los ojos con una directness que a Aurelio le resultó incómoda y honesta al mismo tiempo, que cuando llegara el momento de su parto necesitaría ayuda, y que si él no podía dársela, tenía que decírselo ahora para ella saber a qué atenerse. Aurelio rodó el tarro entre las manos, miró por la ventana sin vidrio hacia el patio donde el viento movía el polvo en pequeños remolinos. Luego dijo que sí, sin más palabras. Es como se hacen los acuerdos que importan. Los primeros días fueron de trabajo callado y de distancias respetuosas. Esperanza se hizo cargo de la cocina y del cuidado de Félix con una eficiencia que no pedía reconocimiento. El niño mejoró rápido, como mejoran los bebés cuando alguien sabe exactamente qué hacer. Leche de cabra diluida a la temperatura correcta, baños de esponja con agua de manzanilla, masaje en el pecho con grasa de res mezclada con eucalipto para liberar el moco. En 4 días, Félix estaba gordo de mejilla, con los ojos brillantes, estirando los brazos hacia Esperanza cada vez que ella se acercaba. Aurelio veía eso desde lejos, mientras atendía el ganado o reparaba la cerca caída, y sentía algo complicado que no sabía dónde poner. Era gratitud, sí, pero también era algo que se parecía a la culpa, porque cada vez que veía a esa mujer cargar a su hijo con tanta naturalidad, pensaba en Dolores. Pensaba en cómo Dolores habría cargado a Félix si hubiera vivido. Y la comparación era injusta para todos, lo sabía, pero no encontraba cómo detenerla.
Dolores había sido mujer de rancho, igual que él era hombre de rancho. Se habían conocido en la feria del pueblo cuando los dos tenían 20 años y se habían casado el siguiente. No había sido historia de telenovela. Había sido historia de gente que reconoce en el otro a alguien con quien puede construir algo. 15 años de trabajo compartido, de inviernos difíciles y de veranos que a veces daban y a veces quitaban. Y luego esa noche de enero en que Félix llegó al mundo y Dolores se quedó en el camino, con una hemorragia que el partero del pueblo llegó tarde para atender. Aurelio estuvo ahí, sosteniendo una mano que se fue enfriando, sin saber qué hacer con las manos que le quedaban libres después. La culpa no era de nadie. Eso lo sabía con la cabeza. Con el corazón era otra cosa. La segunda semana llegó el primer problema de afuera. Don Primitivo era el hombre más rico de la región, dueño de 3 ranchos grandes y de la cantina del pueblo, que era tanto como decir dueño de las conversas que ahí se tenían. Era hombre de respeto en el sentido más ambiguo de esa palabra. La gente lo respetaba porque tenía poder, no necesariamente porque lo mereciera. Había conocido a Aurelio toda la vida, eran del mismo pueblo, y se consideraba con derecho a opinar sobre los asuntos del rancho vecino. Llegó a caballo una mañana, sin avisar, con ese estilo de hombre que no concibe que su llegada pueda ser inconveniente para nadie. Y encontró a Esperanza en el patio, colgando ropa lavada en la cuerda que ella misma había amarrado entre 2 postes, con Félix amarrado al frente, en un rebozo improvisado, de la manera que las mujeres de su pueblo cargaban a los bebés desde tiempos inmemoriales. Don Primitivo se quedó parado junto a su caballo, mirándola con esa expresión que tienen los hombres que creen que el mundo fue creado para su comodidad y se molestan cuando algo no encaja en ese orden. Preguntó en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, qué hacía una india en el rancho de Aurelio. Esperanza no contestó. Siguió colgando ropa. Aurelio salió de la casa en ese momento y don Primitivo le dio el aviso que, según él, venía a dar como gesto de amistad. Que en el pueblo ya se estaba hablando, que la gente preguntaba qué clase de arreglo tenía con la Apache, sí que algunos decían que no era correcto, que apenas 9 meses de muerta Dolores, y ya había otra mujer en la casa, y encima india y preñada de quién sabe quién. Aurelio escuchó todo eso sin cambiar la expresión. Cuando don Primitivo terminó, le dijo que le agradecía la visita y que el camino de regreso al pueblo era el mismo por el que había venido. Don Primitivo se fue, pero las palabras se quedaron. Esa noche, mientras Esperanza daba de comer a Félix en la cocina y Aurelio afilaba un machete en la piedra del patio, el silencio entre los dos tenía un peso nuevo. Ninguno habló de la visita, pero los dos sabían que el otro pensaba en ella. Fue Esperanza quien lo dijo, finalmente, sin rodeos y sin dramatismo. Le dijo que si la presencia de ella le creaba problemas con su gente, que lo dijera, y ella seguía camino. Que no había venido a complicarle la vida a nadie. Aurelio dejó el machete sobre la piedra y la miró desde el patio. Le dijo que su vida ya era complicada antes de que ella llegara, que lo único que había cambiado desde que llegó era que su hijo estaba vivo, y su cocina tenía fuego, y volvió a afilar el machete. Eso fue todo, pero para Esperanza fue suficiente. Lo que nadie en el pueblo entendía, y que don Primitivo con toda su riqueza era incapaz de ver, era lo que pasaba realmente en ese rancho. No era una mujer que había llegado a ocupar el lugar de una muerta. Era 2 personas igualmente desplazadas del mundo, igualmente sin red, igualmente aprendiendo a confiar en alguien después de haber aprendido que la confianza se paga cara. Esa es la única clase de entendimiento que no necesita explicación y que ningún chisme puede destruir del todo. Las semanas avanzaron con el ritmo que impone el trabajo de rancho, que no tiene sábados ni domingos, que pide lo mismo en invierno y en verano. Esperanza plantó un jardín de hierbas medicinales en un rincón del patio que antes era puro cascajo. Romero, epazote, ruda, árnica, gobernadora, una rama de saúco que consiguió de un tropero de paso.
Aurelio la miraba trabajar y no decía nada, pero empezó a consultar las plantas antes de matar las hierbas que salían solas junto al corral, por si alguna le servía a ella. Félix creció visible semana a semana, como crecen los bebés que por fin están bien alimentados y bien dormidos. Aprendió a reconocer la voz de Esperanza antes que la de cualquier otro sonido. Cuando ella cantaba en apache, en voz baja, esas canciones sin letra definida que son más ritmo que melodía, el niño se quedaba quieto, con los ojos muy abiertos, escuchando. Aurelio preguntó una vez qué decía esa canción. Esperanza le dijo que no decía nada, que era el sonido del viento en el mezquite y del agua corriendo por la piedra, que su abuela le había enseñado que los bebés recuerdan esos sonidos de antes de nacer y que por eso los calman. Aurelio no dijo si lo creía o no. Pero esa noche, cuando Félix no quería dormir, Aurelio intentó imitar el sonido, torpemente, con su voz de ranchero que no había cantado en años. Y el niño se quedó dormido igual. Ese fue el primer momento en que Esperanza sonrió de verdad en ese rancho. El mes siguiente trajo el parto. Llegó de noche, como suelen llegar las cosas importantes, y sin avisar y sin preguntar si el momento era conveniente. Esperanza despertó con las contracciones pasada la medianoche. Contó el tiempo entre ellas con la calma de quien conoce el proceso desde adentro, y cuando supo que era tiempo, fue a despertar a Aurelio. Él se levantó de un salto, con el instinto asustado de hombre que perdió a su mujer exactamente así, en la noche, cuando algo que debería ser natural se convirtió en tragedia. Esperanza le vio el miedo en la cara, y le habló con voz firme y tranquila. Le dijo que iba a necesitar agua hirviendo, telas limpias y luz. Le dijo qué hacer y en qué orden. Le dijo que ella sabía lo que estaba haciendo, que su abuela había parteado a medio cerro y le había enseñado cada detalle. Le dijo que el miedo de él era comprensible, pero que en ese momento no le servía de nada a ninguno de los dos. Sí, que lo que sí le servía era hacer lo que ella le indicara. Aurelio respiró hondo y fue a calentar el agua. Lo que pasó en las siguientes horas en ese cuarto de adobe fue una de esas cosas que forjan algo entre las personas que las viven juntas. Aurelio siguió cada instrucción. Sostuvo lo que le pidieron que sostuviera. No apartó la vista cuando quiso apartarla. Y cuando el llanto del recién nacido llenó el cuarto antes del amanecer, se quedó parado en la puerta con los ojos húmedos, sin saber exactamente por quién lloraba, si por el bebé que llegaba o por la mujer que no había podido quedarse a ver llegar al suyo. Era niña, morena, pequeña, con el cabello oscuro pegado a la cabeza y los puños apretados como alguien que llega al mundo listo para pelear. Esperanza la puso sobre su pecho y la miró un momento largo antes de decir su nombre. Ameyali. En lengua apache significa fuente de agua en tierra seca. Aurelio repitió el nombre en voz baja, probándolo, y algo en su cara se suavizó de una manera que Esperanza notó, pero no comentó. Los días que siguieron al parto fueron de una fragilidad particular. Esperanza necesitaba recuperarse y al mismo tiempo no podía dejar de atender a Félix, que a sus 10 meses no entendía por qué la atención que lo había envuelto de pronto estaba dividida. Aurelio asumió más de lo que estaba acostumbrado a asumir, cargando a su hijo, cambiándolo, intentando darle la papilla de maíz que Esperanza preparaba con la consistencia exacta que el niño podía manejar. Era torpe al principio. Félix protestaba con Aurelio de maneras que no protestaba con Esperanza, y Aurelio lo tomaba con una paciencia que él mismo no sabía que tenía. Se sentaba en el piso de la cocina con el niño en el regazo, hablándole de cosas del rancho, del estado de la milpa, de si iba a llover o no, como si el bebé entendiera y pudiera opinar. Y Félix lo miraba con esos ojos grandes y oscuros que tienen los bebés cuando están procesando el mundo. Y a veces agarraba el dedo de Aurelio con el puño, y Aurelio se quedaba quieto mucho tiempo para no interrumpir ese agarre. Fue en esos días cuando el rancho empezó a cambiar de verdad. No de manera visible, no con reformas ni con nuevas compras. Cambiaba en el aire,
en el olor, en la temperatura de los cuartos. Había fuego en el fogón a toda hora. Había conversación a las comidas, aunque fuera poca. Había dos bebés que hacían ruido, un sonido que llena los espacios vacíos de una casa de maneras que ningún adulto puede llenar. Don Primitivo volvió 3 semanas después del parto, esta vez con su nuera y con el pretexto de traer un poco de piloncillo como regalo, que era la moneda social del pueblo para entrar en casas ajenas. Encontró la mesa puesta, la cocina limpia y a Esperanza sentada en el patio, dando pecho a Ameyali, mientras Félix dormía en la sombra de un zarape doblado en el suelo. La nuera de don Primitivo, que se llamaba Refugio, y tenía más humanidad que su suegro, aunque lo disimulaba bien en su presencia, miró la escena y luego miró el jardín de hierbas, y luego miró la ropa limpia en la cuerda, y dijo, casi sin querer, que la casa se veía distinta a la última vez que había venido, que se veía como casa de gente. Don Primitivo torció la boca pero no dijo nada, porque hasta él podía ver que el rancho que antes se estaba cayendo de abandono, ahora respiraba. Cuando se fueron, Aurelio encontró a Esperanza todavía en el patio, con Ameyali dormida en el rebozo y los ojos fijos en la cerca de piedra a medias caída. Le preguntó qué pensaba. Ella le dijo que pensaba que la cerca necesitaba arreglo antes de que llegaran las lluvias. Aurelio soltó una risa corta, la primera que Esperanza le escuchaba, una risa pequeña y oxidada de hombre que no ha ejercido el músculo de reírse en mucho tiempo. Dijo que tenía razón, que la arreglaban mañana, y la arreglaron. El problema verdadero llegó, como siempre llegan los problemas verdaderos, cuando uno ya pensaba que lo peor había pasado. Un domingo de noviembre, cuando Aurelio fue al pueblo a vender queso y comprar harina, encontró en la plaza al padre Cipriano, que era el cura del pueblo, y tenía la costumbre de mezclar la fe con la opinión ajena de maneras que no siempre eran santas. El padre lo llamó aparte con ese gesto de confidencia que usan los hombres que van a decir algo que saben que no van a poder decir en voz alta. Le habló de la situación en el rancho. Le dijo que el pueblo estaba inquieto, que había madres preocupadas, que una mujer sin bautismo y sin papeles viviendo con un viudo cristiano daba mal ejemplo, que los niños del pueblo lo veían y hacían preguntas que los padres no sabían cómo contestar. Y añadió, bajando la voz todavía más, que la India sin duda sabía cosas de plantas y de remedios, pero que esas cosas a veces venían de fuentes que la iglesia no podía bendecir. Aurelio escuchó todo eso de pie, con el sombrero en la mano, mirando al padre con una expresión que no reveló nada. Cuando el padre terminó, Aurelio se puso el sombrero, lo miró a los ojos y le preguntó que cuántas veces había ido el padre al rancho en los 9 meses que Félix estuvo solo con él, sin madre, sin ayuda, cuando él no sabía cómo alimentarlo ni cómo calmarlo cuando lloraba de noche. El padre no contestó. Aurelio le dijo que la respuesta era ninguna, que ninguno del pueblo había ido, ni el padre, ni don Primitivo, ni las madres preocupadas por el ejemplo. Que la única que había llegado era Esperanza, que llegó a pie, y con lo que cargaba encima, y que con eso había salvado a su hijo. Y se fue a comprar la harina. De regreso al rancho, con la montura cargada de provisiones, Aurelio fue masticando lo que iba a decir. No era hombre de discursos, y toda su vida había comunicado más con los actos que con las palabras. Pero había cosas que se merecían ser dichas con palabras, y esta era una de ellas. Llegó al rancho cuando el sol bajaba y encontró a Esperanza en la cocina, moliendo maíz en el metate con el mismo ritmo constante y tranquilo que tenía para todo. Ameyali dormía en el rebozo atado al poste de la cocina. Félix estaba en el piso mordiendo un trozo de mazorca seca. Aurelio dejó las provisiones en la mesa. Se sentó y habló. Le contó lo del padre, le dijo que el pueblo hablaba. Le dijo también que había pensado mucho en el camino de regreso y que había llegado a una conclusión. Que él no era hombre de palabras bonitas ni de gestos que no significaran nada, pero que lo que iba a decir lo decía porque era verdad y porque se lo debía a ella y a sí mismo.
Pace le dijo que quería casarse con ella, que no lo decía por callarse la boca al pueblo ni por salvar su reputación. Lo decía porque desde que ella había llegado, su rancho era un lugar donde tenía ganas de estar, porque su hijo sonreía, porque él mismo había vuelto a reírse, aunque fuera una vez, y porque había estado en ese cuarto cuando Ameyali llegó al mundo y había sujetado la mano de Esperanza cuando ella lo necesitó, y eso le parecía el tipo de cosa que dos personas solo hacen cuando ya son algo el uno para el otro, aunque todavía no le hayan puesto nombre. Esperanza dejó de moler. Se quedó con las manos sobre el metate, mirándolas, sin decir nada por un momento largo. Luego preguntó con voz tranquila si él entendía lo que significaba casarse con una mujer apache. Si entendía que el pueblo iba a hablar. Si entendía que sus hijos iban a crecer siendo mestizos en un lugar que todavía no sabía qué hacer con eso. Aurelio dijo que sí entendía, que el pueblo siempre hablaba de algo, que los niños crecen siendo lo que son, no lo que el pueblo decide que son. Ella le preguntó si lo decía por ella o por Ameyali. Él dijo que por los dos, que Ameyali era hija de una mujer que le había salvado al hijo, y que eso, donde él venía, significaba algo que no tenía precio. Esperanza lo miró por primera vez de frente, directo, con esa mirada que tenía y que Aurelio había aprendido a respetar porque nunca pedía permiso para ver lo que veía. Le preguntó una sola cosa más. Si él la veía a ella, a Esperanza, o si veía el agujero que Dolores había dejado y buscaba algo con qué taparlo. Aurelio no respondió de inmediato. Esa pregunta merecía tiempo. Y se quedó callado, mirando sus manos sobre la mesa, y pensó con honestidad en lo que le estaba preguntando. Pensó en Dolores, en su cara, en su voz, en la manera que tenía de silbar cuando amasaba el pan. Pensó en Esperanza, en su calma que no era frialdad, sino raíz, en su manera de hablar con Félix, como si el bebé entendiera cada palabra, en la forma en que había parteado su propio parto mientras le daba instrucciones a él para que no se cayera al piso del susto. Levantó los ojos y le dijo que Dolores era Dolores y que Esperanza era Esperanza, que no se parecían en nada y que eso no era falta de ninguna de las dos, era simplemente que eran personas distintas y él las conocía a las dos por lo que eran, no por lo que necesitaba que fueran. Esperanza asintió despacio. Luego dijo que sí, sin adornos, sin llanto, con la misma economía de palabras que había usado para todo desde que llegó. Aurelio extendió la mano sobre la mesa y ella la tomó, y ahí quedaron los dos un momento, con las manos juntas encima del maíz a medio moler, mientras Félix mordía su mazorca en el piso y Ameyali dormía en el rebozo, moviéndose suave con la respiración. El padre Cipriano puso condiciones, como era de esperarse. Habló de instrucción religiosa, de bautismo, de formas. Esperanza escuchó todo eso con paciencia y le dijo que ella respetaba su fe como esperaba que él respetara la suya, y que estaba dispuesta a casarse bajo las formas que la comunidad exigía, pero que sus creencias y los nombres de sus muertos no estaban en negociación. El padre, que en el fondo era hombre más complejo de lo que su cargo a veces le permitía mostrar, que me estuvo un momento en silencio y luego dijo que eso le parecía justo. Los proclamas se leyeron 2 domingos. Nadie se opuso en voz alta, aunque los susurros corrieron. Don Primitivo no fue a la boda, pero Refugio, su nuera, sí fue, y llegó con un rebozo de seda como regalo que era el más fino de toda la mesa. La ceremonia fue pequeña, en la capilla del pueblo, con el rancho entero oliendo a copal y a flores de cempasúchil que Esperanza había puesto en la entrada como se ponen para los que ya no están, para que los muertos sepan que no se les olvida aunque la vida siga. Félix iba en brazos de un vecino que había terminado siendo más amigo de lo que Aurelio hubiera esperado. Ameyali iba en el rebozo, dormida como siempre, imperturbable como su madre. Cuando el padre los declaró marido y mujer, Esperanza no lloró. Sonrió de ese modo suyo que era más adentro que afuera, como el agua que se ve brillar al fondo de un pozo.
Aurelio la miró y sintió algo que no era exactamente felicidad. Era más que eso. Era la sensación de que el mundo estaba en su lugar, de una manera que hacía tiempo no lo estaba. Y Félix, que no entendía nada de lo que pasaba, pero entendía perfectamente los estados de ánimo de los adultos que lo rodeaban, se echó a reír en brazos del vecino con esa risa de bebé que no tiene reservas ni explicación, la risa que suena como agua y que hace que quien la escucha no tenga más remedio que sonreír también. Los años que vinieron fueron de trabajo y de aprendizaje mutuo. Aurelio aprendió de Esperanza, el conocimiento de las plantas que fue guardando en un cuaderno que compraba cada año en el pueblo. Esperanza aprendió de Aurelio la mecánica del rancho, los ciclos del ganado, los secretos del suelo que su marido conocía como se conoce el cuerpo de alguien que has cuidado toda la vida. La milpa creció. El jardín medicinal de Esperanza fue haciéndose famoso en la región, y las mujeres del pueblo, que al principio la miraban con desconfianza, empezaron a llegar al rancho cuando sus hijos se enfermaban, o cuando ellas mismas tenían dolencias que el médico lejano no resolvía. Fue lento ese cambio, como todos los cambios que importan. Félix creció hablando dos lenguas sin saber que eso era raro, porque para él era simplemente el mundo, la lengua del rancho y del pueblo, y las canciones que su madre cantaba en apache, que eran el sonido del viento y del agua. Ameyali creció seria y observadora, con los ojos de su madre que veían más de lo que decían. A los 5 años ya ayudaba en el jardín de hierbas, nombrando cada planta por su nombre en los 2 idiomas, con la seriedad de quien sabe que ese conocimiento no es juego. Don Primitivo murió de viejo un invierno, sin haber pedido disculpas de nada, que no era el tipo de hombre que pedía disculpas. Pero en su testamento le dejó a Aurelio el derecho de paso por el terreno que separaba el rancho del Camino Grande, que era algo que Aurelio había necesitado siempre, y que don Primitivo siempre había negado. Era la única manera que ese hombre sabía de admitir que se había equivocado. Refugio, la nuera, siguió yendo al rancho. Con los años se volvió algo parecido a la tía que ninguno de los dos había tenido disponible. Y fue ella quien enseñó a Ameyali a bordar con hilo de colores en tela de manta, que se mezclaba de manera extraña y hermosa con los tejidos que Esperanza le enseñaba con fibra de yuca y lana. El padre Cipriano, en una conversación de confesionario que Aurelio nunca repitió en detalle, pero que lo dejó pensando días, le dijo que había aprendido más de generosidad viendo a Esperanza curar a la gente del pueblo que en muchos años de sermones. No era cosa fácil de decir para ese hombre, y Aurelio lo supo, y por eso lo guardó. Muchos años después, cuando el cabello de Aurelio ya tenía más gris que negro, y las manos de Esperanza llevaban las marcas de una vida entera de trabajo, los dos se sentaron una tarde en el portal del rancho que ya tenía techo nuevo, y cerca arreglada y ventanas de vidrio y un jardín que se podía ver desde el camino. Félix estaba en el campo con sus propios hijos. Ameyali había ido al pueblo a atender a una parturienta, porque había aprendido el oficio de su madre, y lo ejercía con la misma calma. El bebé que había llegado al mundo en ese cuarto de adobe, Ameyali, era ahora la partera de la región entera. Aurelio tomó la mano de Esperanza, como hacía todas las tardes en ese portal. Le preguntó si se arrepentía de haber entrado por esa cerca rota aquella tarde de octubre. Esperanza lo miró con esa expresión que en tantos años él había aprendido a leer, que no era exactamente sonrisa, pero tampoco era otra cosa. Le dijo que el arrepentimiento era para la gente que tomaba sus decisiones sin pensar, que ella había pensado cada paso que dio en ese patio. Aurelio preguntó qué había pensado exactamente cuando pidió quedarse. Ella le dijo la verdad, sí la que nunca le había dicho completa, que pensó que el niño se iba a morir si ella seguía caminando, que pensó que ese hombre parado en el escalón con la cabeza entre las manos no iba a poder solo mucho más tiempo, y que pensó también, mirando esa cerca rota y esa casa que pedía a gritos que alguien se ocupara de ella, que había lugares que esperan a la persona correcta sin saberlo,
como los campos secos, esperan el agua sin saber que el agua va a llegar. Aurelio no dijo nada por un momento. Luego dijo que él también había pensado cosas en ese momento, que había pensado que una mujer sola y embarazada en ese camino era lo más frágil que había visto en mucho tiempo, y que luego, cuando ella habló, cuando le dio instrucciones sobre las hierbas con esa voz que no pedía permiso para saber lo que sabía, había entendido que lo frágil era una apariencia, y que lo que tenía enfrente era lo opuesto. Se quedaron callados los dos, viendo el atardecer pintar el cerro de naranja y morado, y entonces Esperanza dijo, en voz baja, casi para sí misma, la frase que los había traído hasta ahí: «Si el Señor me deja quedarme, puedo ayudar a su hijo». Y Aurelio respondió, como había respondido esa tarde sin palabras, que lo mejor que había hecho en la vida fue hacerse a un lado y dejarla entrar. El rancho siguió de pie muchos años más, y la gente de la región lo conocía no solo por el queso, ni por la milpa, ni por el ganado, sino por el jardín de hierbas que se veía desde el camino y por la mujer que sabía exactamente qué planta usar para cada dolor. Y los hijos de Félix y los hijos de Ameyali crecieron sabiendo los dos idiomas y los dos conocimientos, el de la tierra y el de las plantas, el del rancho y el del cerro, como se crece cuando la familia es el resultado de dos mundos que decidieron, en lugar de ignorarse, aprender uno del otro. Y eso, que el mundo a veces llama mezcla y otras veces llama pérdida, ellos simplemente lo llamaban casa.